Claro, aqui está a tradução integral do roteiro para o espanhol, com um parágrafo embaixo do outro, sem qualquer outra formatação. Asterisc, 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 mi nombre es Rosario Pulgar, y durante mucho tiempo creí que el uniforme que vestía representaba la justicia. Fui sargento de una unidad de élite, un hombre entrenado para cazar monstruos en las sombras de las ciudades fronterizas de México. Mi historia no es sobre heroísmo, sino sobre una caída, una transformación dolorosa que me hizo cuestionar todo lo que defendía. Es un viaje oscuro y compartirlo es una carga, pero siento que necesita ser contada. Si estás escuchando esto, que sepas que no es fácil revivir cada paso y su apoyo es lo que me da fuerzas para continuar. Si podemos llegar a los 1000 suscriptores, sabré que no estoy hablando al vacío. Comenta desde dónde me estás escuchando, para que puedas sentir que no estoy solo en esta oscuridad. Quiero saber hasta dónde pueden llegar mi voz y mi lamento, y quién está dispuesto a escuchar la verdad desnuda y cruda sobre cómo un hombre puede perderse. Vine de abajo, de un barrio donde la única perspectiva era unirse al crimen o luchar contra él. Elegí la segunda opción, creyendo con la ingenuidad de un joven que podía marcar la diferencia. El brillo de la placa era un faro de esperanza para mi familia, un símbolo de que era posible ascender con honor. Recuerdo el orgullo en los ojos de mi madre cuando me gradué, la promesa que me hice a mí mismo de limpiar las calles, de proteger a los inocentes, pero la realidad del cuartel era otra. La burocracia, el cinismo y la corrupción eran como un cáncer carcomiendo la institución desde adentro. Cada día veía la línea entre nosotros y ellos volverse más turbia, más borrosa, y el idealismo que me movía comenzó a transformarse en una rabia silenciosa, una frustración que ardía en el fondo de mi alma. En ese pantano de desilusión había una única luz, mi compañero, Javier. No era solo un colega, era mi hermano, la única persona en la que confiaba con los ojos cerrados. Javier todavía mantenía una chispa de esperanza, una fe obstinada en que podíamos vencer al sistema siendo mejores que él. Era mi brújula moral, el contrapunto a mi creciente pesimismo. Nuestras conversaciones en la patrulla, en medio de la tensión de las rondas, eran lo que me mantenía cuerdo. Él hablaba de su familia, de un futuro lejos de la violencia, mientras yo solo escuchaba, sintiendo ya que ese futuro era un espejismo. La lealtad entre nosotros era la única ley que todavía respetaba, un código sagrado, en un mundo donde todo estaba en venta, incluso el honor y la justicia. El cuartel donde trabajábamos era un reflejo perfecto de la podredumbre que combatíamos. Las paredes desconchadas parecían sudar la humedad de la indiferencia. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre escritorios abarrotados de expedientes que nunca se resolverían. El aire era pesado, impregnado con el olor a café viejo y cinismo. En los pasillos, los susurros eran el verdadero lenguaje. Se cerraban tratos en habitaciones cerradas, los ascensos se daban por lealtad a los superiores corruptos, no por mérito. Era un teatro de apariencias, donde fingíamos servir y proteger, mientras los verdaderos jefes del crimen operaban con la bendición de quienes deberían arrestarlos. Me sentía como un actor en una obra macabra, obligado a seguir un guión que despreciaba, sonriendo a hombres cuyas manos estaban tan sucias como las de los traficantes que cazábamos en las calles. La frustración alcanzó su punto máximo cuando arrestamos a un operador logístico de un cártel local, un pez gordo que podría derribar toda una red. Trabajamos durante semanas, sin dormir, arriesgando nuestras vidas para reunir las pruebas. El arresto fue limpio, un éxito táctico. Sin embargo, menos de 48 horas después, el hombre fue liberado. La orden vino de arriba, citando un ridículo error procesal, un tecnicismo inventado. Esa noche,
La rabia me consumió de una forma que nunca había sentido. Golpeé la pared del vestuario hasta que mis nudillos sangraron, no por el dolor físico, sino por la impotencia abrumadora. Javier intentó calmarme, diciendo que lo intentaríamos de nuevo, pero yo ya sabía la verdad. Estábamos secando hielo, luchando una guerra que nuestros propios generales no querían que ganáramos. Mi conflicto interno se convirtió en un tormento diario. Vestía el uniforme, pero pesaba como una armadura de plomo, sofocándome. Me miraba al espejo y veía los ojos de un hombre que se estaba convirtiendo en lo que más odiaba, un cínico. El código de honor que juré seguir se convirtió en una broma de mal gusto. ¿Cuántas veces tuve que callarme al ver a un superior recibir un sobre? ¿Cuántas veces tuve que ignorar un soplo que claramente provenía de un informante pagado por un cártel rival para eliminar a la competencia? Me estaba ahogando, y cada orden que cumplía era otro trago de agua sucia que me tragaba. El recuerdo del joven idealista que fui me atormentaba. Un fantasma acusándome de traición con cada respiración. Fue en ese clima de desconfianza que recibimos la orden para la operación que lo cambiaría todo. El comandante Morales, un hombre cuya ambición era tan grande como su falta de escrúpulos, nos convocó para una misión de alto riesgo. Hablaba con una convicción fría. Sus ojos pequeños y calculadores pasaban por nosotros sin vernos realmente. La misión era asaltar un almacén supuestamente perteneciente a un cártel independiente. Una presa fácil para generar titulares positivos, pero algo olía mal. Los detalles eran vagos, el apoyo táctico era mínimo y la urgencia parecía forzada. Javier, con su lealtad inquebrantable, creía que era nuestra oportunidad de demostrar nuestro valor, pero yo sentía una trampa cerrándose a nuestro alrededor. Una sensación helada recorrió mi espina dorsal, un presagio sombrío de lo que estaba por venir. De camino al objetivo, el silencio dentro de la patrulla era ensordecedor. La radio crujía, con comunicaciones protocolarias, pero la verdadera conversación ocurría en la mirada que intercambié con Javier. Él forzó una sonrisa, tratando de aliviar la tensión, y habló de la parrillada que haría el fin de semana, invitándome a celebrar lo que él creía que sería una victoria. Yo solo asentí, incapaz de compartir su optimismo. Miré el paisaje árido de la frontera pasando por la ventana, un desierto que reflejaba el vacío que crecía dentro de mí. Esa sería nuestra última patrulla juntos, nuestro último momento de hermandad antes de que el infierno se abriera bajo nuestros pies. Todavía no lo sabía, pero mi vida como Rosario Pulgar, el policía, estaba a punto de terminar de forma brutal y sangrienta. Al llegar al almacén, el silencio fue la primera anomalía. En operaciones de este calibre siempre hay movimiento, vigilantes, alguna señal de vida, pero allí solo el viento aullaba a través de las grietas del metal corroído. Irrumpimos en el lugar, moviéndonos en formación táctica, entre pilas de cajas y maquinaria abandonada. La oscuridad era casi total, cortada solo por los haces de nuestras linternas que danzaban sobre las paredes, revelando sombras que parecían retorcerse. Cada paso resonaba en el vasto galpón, amplificando la tensión a niveles insoportables. Javier estaba a mi lado, su respiración controlada, pero podía sentir su aprensión. Había una quietud antinatural, la calma que precede a la tormenta. Supe, con una certeza visceral que me helaba los huesos, que no estábamos cazando, éramos el cebo, y la trampa estaba a punto de cerrarse. Y entonces el infierno se materializó. Disparos de fusiles automáticos rasgaron la oscuridad, provenientes de posiciones elevadas, desde todos lados. No era el tiroteo desesperado de criminales comunes, era una ejecución coordinada, una masacre táctica. El sonido era ensordecedor, una sinfonía de muerte que rebotaba en el metal y en la carne.
Fuimos atrapados en un fuego cruzado letal, sin cobertura adecuada, sin ruta de escape. Mis hombres caían a mi alrededor, sus vidas cegadas antes de que pudieran entender qué los había golpeado. Mi entrenamiento me hizo reaccionar, buscar refugio, responder al fuego, pero mi mente estaba en otro lugar, procesando la magnitud de la traición. Sabían exactamente dónde estaríamos, cada movimiento nuestro. Fuimos entregados para morir, chivos expiatorios, en un juego cuyas reglas apenas comenzaba a comprender de forma trágica y violenta. En medio del caos, escuché un sonido que detuvo mi mundo, un gemido de dolor que reconocería en cualquier lugar. Javier estaba en el suelo, tratando de arrastrarse detrás de un pilar de concreto, con una mancha oscura extendiéndose rápidamente por su pecho. Ignoré las balas que zumbaban cerca de mi cabeza y me arrastré hacia él. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de dolor, sorpresa y una terrible comprensión. Intenté detener la hemorragia, mis manos temblando, sucias con la sangre de mi hermano. Rosario, ellos. Intentó decir, pero su voz fue ahogada por un atragantamiento. Agarró mi brazo con la fuerza que le quedaba y en su último aliento vi toda la esperanza que llevaba a apagarse. Allí, en el suelo inmundo de ese matadero, sosteniendo el cuerpo sin vida de mi único amigo, algo dentro de mí se rompió para siempre. El tiroteo cesó tan abruptamente como comenzó. Los asesinos se retiraron a las sombras, su misión cumplida. Minutos después, que parecieron una eternidad, sonaron las sirenas. El refuerzo, liderado personalmente por el comandante Morales, llegó. Entró al almacén con una expresión de conmoción ensayada, pero sus ojos no pudieron ocultar un brillo de satisfacción. Fue cuando lo vi. Un gesto casi imperceptible, un asentimiento de cabeza a uno de sus tenientes de confianza mientras miraba la carnicería. En ese instante, el dolor de mi pérdida se cristalizó en una certeza gélida y afilada como una navaja. La operación saboteada, la falta de apoyo, el ataque profesional, todo encajó. Morales nos vendió. Nos usó para quemar un archivo, para ajustar cuentas con algún cártel, y la vida de Javier fue el precio. Afuera, envuelto en una manta térmica que no podía calentar el frío en mi alma, observé la escena con ojos muertos. Vi a los peritos recogiendo casquillos, a los fotógrafos registrando los cuerpos de mis colegas, y vi la bolsa negra que contenía a Javier siendo cargada en una furgoneta. Morales, con su cara de falso pesar, daba una entrevista a la prensa, llamando a mis hombres héroes que cayeron en el cumplimiento del deber. Cada palabra que salía de su boca era un insulto a la memoria de Javier, un escupitajo en su tumba. En ese momento, el juramento que hice, el uniforme que vestí, la ley que prometí defender, todo se convirtió en cenizas. Rosario Pulgar, el sargento, murió en ese almacén. Lo que quedó fue solo un hombre con un propósito, un fantasma movido por un único sentimiento: la venganza. La justicia no vendría de un tribunal, vendría del cañón de mi arma. Los días que siguieron al funeral de Javier fueron un borrón de dolor y rabia contenida. Oficialmente estaba de baja médica, el superviviente heroico, pero en la soledad de mi apartamento planeé mi deserción. No habría carta de renuncia ni adiós, solo una desaparición. Quemé mi uniforme, viendo la tela que un día representó el honor retorcerse en cenizas, al igual que mi alma. Dejé atrás la identidad de Rosario Pulgar, y con ella la última partícula del hombre que creía en la ley. A partir de ese momento me juré a mí mismo, y les juro a ustedes que me escuchan, que no me detendría hasta que la justicia, mi justicia, se hiciera. Cada paso que di a continuación fue por Javier. Suscribirse a este canal es más que un clic. Es convertirse en testigo de mi promesa y darme fuerzas para que relatos como el mío no sean olvidados en el silencio. Mi primer objetivo era obvio:
la línea de suministro del cártel que Morales protegía. Durante años, estudié sus rutas, sus fallos de seguridad, las debilidades que la arrogancia del poder les daba. Mientras ellos se movían con la certeza de la impunidad, yo me movía en las sombras, armado con el conocimiento que el propio sistema corrupto me dio. Pasé semanas observando, mapeando el convoy, cronometrando los cambios de turno e identificando el punto más vulnerable en medio del desierto implacable. No se trataba solo de robar el cargamento, se trataba de enviar un mensaje. Iba a usar la táctica y la precisión que me enseñaron para desmantelarlos. Iba a demostrar que el mayor error de Morales no fue traicionar la ley, sino traicionar al hombre equivocado. La noche del ataque fue fría y sin luna. Con un pequeño equipo de hombres que compartían mi desprecio por el sistema exsoldados y expolicías desechados, ejecuté el plan con perfección quirúrgica. Usamos dispositivos de pulso electromagnético para apagar las comunicaciones y la electrónica de los vehículos, sumergiendo al convoy en el caos y el silencio. En menos de 10 minutos, sin una sola baja de nuestro lado, neutralizamos a los guardias y nos apoderamos de un cargamento de cocaína valorado en millones. No hubo fanfarria, ni gloria, solo la satisfacción gélida de un trabajo bien hecho. Dejé atrás un único casquillo de bala, del mismo calibre usado por nuestra unidad de élite sobre el capó del vehículo líder. Era mi firma, un recado directo para Morales. Estoy aquí, y tu traición tendrá un precio. Con el capital del robo, comencé a construir mi ejército. La noticia del ataque se extendió como la pólvora en el hampa, un acto audaz contra un cártel intocable. Hombres comenzaron a buscarme, no por dinero, sino por un propósito. Eran los renegados, los desilusionados, los que fueron aplastados por la misma máquina que me traicionó. Así conocía el silencio. No necesitó muchas palabras. Un exoperador de las fuerzas especiales, traicionado en una misión en el sur del país y abandonado a su suerte por el gobierno. Sus ojos llevaban el mismo vacío que los míos, pero en ellos había también una lealtad latente, esperando a un comandante digno. No hizo preguntas sobre el plan, solo preguntó cuándo empezábamos. En ese momento encontré a mi mano derecha. Nuestra base se estableció en Las Almas, un laberinto de callejones y casas sin terminar, un barrio olvidado por Dios y por el gobierno, el lugar perfecto para convertirnos en fantasmas. No llegamos como conquistadores, sino como una alternativa. Ofrecimos lo que el Estado negaba: seguridad, orden y una parte de las ganancias. Limpiamos las calles de los pequeños delincuentes que explotaban a los residentes y a cambio ganamos ojos y oídos en cada esquina. La lealtad de la comunidad se conquistó no por el miedo, sino por la eficiencia. Mientras la policía solo entraba en Las Almas para reprimir, nosotros estábamos allí para construir. Estábamos creando nuestro propio sistema con nuestras propias reglas, y Rosario Pulgar, el exsargento, se estaba convirtiendo en el patrón de un feudo que crecía cada día. La reacción de Morales fue exactamente como la predije: furiosa, pero impotente. No podía admitir públicamente que uno de sus cargamentos protegidos había sido robado por un exoficial, así que actuó en las sombras. Comenzó a enviar a sus perros de caza escuadrones de policías corruptos para hacer incursiones en Las Almas bajo pretextos falsos. Pero ahora estaban en mi territorio. Cada callejón, cada tejado era una posición de vigilancia para nosotros. Usando mi conocimiento de sus tácticas, los conducía a trampas, humillándolos, desarmándolos y enviándolos de vuelta con su amo con una clara advertencia de que no volvieran. La guerra de guerrillas había comenzado, y el cazador ahora entendía la mente de la presa mejor que nadie. Mientras lidiaba con la policía corrupta, otro depredador olió la sangre en el agua. A El Martillo, el sádico jefe del cártel que dominaba los territorios vecinos, no le gustó mi ascenso.
Veía mi operación no como una amenaza, sino como una ofensa. Para él, el poder se medía en brutalidad y mi enfoque quirúrgico era un insulto a su autoridad. No perdió tiempo en presentarse. Una mañana encontramos a 3 jóvenes de nuestro barrio ejecutados en la plaza pública, con la marca de su cártel grabada en sus cuerpos. El mensaje era claro: ese territorio tenía un dueño, y no toleraría competencia. El martillo quería enseñarme una lección sobre el miedo, pero no sabía que el miedo era un lujo que ya no podía permitirme. La respuesta tenía que ser inmediata y devastadora. La estrategia y la inteligencia que me definieron no serían suficientes. El martillo solo entendía un lenguaje, el de la violencia desmedida. Fue la primera vez que tuve que cruzar una línea de la que juré jamás acercarme. Rastreamos el escondite del escuadrón de El Martillo, responsable de las ejecuciones. El silencio y yo lideramos el ataque. No fue una operación táctica, fue un exterminio. No dejamos supervivientes y nos aseguramos de que la escena fuera aún más brutal que la que ellos nos dejaron. Fue mi primer acto como el monstruo que cazaba. Al mirar la sangre en mis manos, no sentí remordimiento, solo una calma aterradora. Me había convertido en el mal necesario para combatir un mal mayor. Fue en ese período de oscuridad que Sofía me encontró. Era una periodista de investigación que conocía de mis tiempos de policía, una de las pocas personas que todavía creía en la verdad. Los rumores sobre un protector misterioso en las almas la llevaron hasta mí. Nuestro encuentro fue en un café polvoriento, un lugar neutral. La mujer que me miraba desde el otro lado de la mesa tenía los mismos ojos inquisitivos de siempre, pero ahora estaban llenos de miedo y decepción. Ella no veía a un justiciero, veía la caída de un hombre que un día admiró. Su presencia era un espejo, reflejando lo lejos que había llegado, lo irreconocible que me había vuelto para el mundo que dejé atrás. «¿Qué te pasó, Rosario?», preguntó, su voz una mezcla de acusación y súplica. Intenté explicar mi lógica. Hablé de la traición, de la muerte de Javier, de la necesidad de combatir el fuego con fuego. Pero mis palabras sonaban huecas, excusas de un hombre tratando de justificar sus atrocidades. Para ella, me había convertido en solo otro jefe del crimen, esparciendo violencia en nombre de una venganza personal. «No estás trayendo justicia, estás trayendo la guerra a la puerta de gente inocente», dijo, y sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier bala. Ese diálogo abrió una fisura en mi armadura de certeza, exponiendo el conflicto que intentaba suprimir. Estaba salvando o destruyendo todo a mi alrededor. Ignoré las dudas y me sumergí aún más en la guerra. Mi facción creció, nuestra reputación también. Cada ataque exitoso a El Martillo nos ganaba más territorio, más armas, más hombres. Cada emboscada frustrada contra los policías de Morales fortalecía nuestra posición en las almas. Me convertí en un general en un campo de batalla urbano, moviendo piezas en un tablero sangriento. La adrenalina del combate, la satisfacción de ver caer a mis enemigos, se convirtió en una adicción. Lo único que silenciaba la voz de Javier en mi cabeza. Estaba ganando, pero con cada victoria perdía un poco más de mí mismo, cambiando mi humanidad por poder. En la cima de mi nueva organización, la soledad era mi única compañera constante. La paranoia se convirtió en mi sombra. Analizaba cada rostro, cuestionaba cada palabra. La confianza era una moneda que ya no podía permitirme pagar. El silencio era leal, pero su lealtad era a mi fuerza, no al hombre que yo era. Mis tenientes me respetaban, pero el respeto era sinónimo de miedo. Los veía susurrando en las esquinas y me preguntaba si estaban planeando mi caída, al igual que yo planeé la de tantos otros. Construí un imperio sobre las cenizas de mi antigua vida, pero el trono era un lugar frío y aislado, y el peso de la corona era el peso de cada vida que había quitado.
A veces, en las largas noches de insomnio, abría una vieja caja de metal donde guardaba mis pocas posesiones del pasado. Dentro de ella había una foto, arrugada y descolorida, de Javier y yo, sonriendo, más jóvenes, todavía llenos de esperanza. Mirar esa imagen era una tortura. ¿Qué diría el hombre de la foto de lo que me había convertido? Me decía a mí mismo que era por él, que cada paso violento era para vengar su muerte. Pero en el fondo, la verdad era más oscura. La venganza se había convertido en una excusa para mi sed de poder, para la rabia que me consumía. La búsqueda de justicia para Javier se había transformado en una guerra por el control, y ya no sabía cómo parar. El silencio, con su eficiencia brutal, se convirtió en la personificación de mi voluntad más oscura. Nunca cuestionaba una orden, sin importar cuán cruel fuera. Interrogatorios, ejecuciones, intimidación, se encargaba de todo con una calma perturbadora. Era la herramienta perfecta, el monstruo que mantenía con correa para evitar que mis propias manos se ensuciaran con parte de la mugre. Sin embargo, sabía que cada acto suyo era una extensión de mí. Cada vida que él quitaba estaba en mi cuenta. Era el reflejo sin alma de mi propia caída, la prueba viviente de que para cazar a los monstruos del abismo tuve que lanzarme de cabeza a él, sin cuerda de seguridad. Decidí que era hora de dejar de reaccionar y empezar a cazar activamente. Mi enfoque se centró en Morales. Comencé a desmantelar su red de corrupción desde adentro. Usando el dinero del tráfico, compré informantes dentro de su propio departamento. Expuse sus esquemas de lavado de dinero. Saboteé sus alianzas políticas e intercepté los sobornos que recibía. No solo estaba atacando al cártel que protegía, estaba destruyendo el imperio que él construyó sobre la mentira y la sangre de hombres buenos como Javier. La guerra se volvió personal y estratégica, una partida de ajedrez donde cada movimiento estaba calculado para asfixiarlo lentamente, para que sintiera la misma desesperación que yo sentí. La creciente presión llevó a El Martillo a cometer un error. Desesperado por eliminarme, planeó un ataque directo, no contra mis hombres, sino contra mí. Una bomba fue colocada en mi coche, por puro instinto, por años de entrenamiento policial que me enseñaron a desconfiar de todo. Noté una anomalía, un cable fuera de lugar. Escapé por segundos. La explosión que debería haberme convertido en polvo solo sirvió para endurecer mi determinación. Ese acto demostró que la brutalidad del martillo era su mayor debilidad. Era predecible, un animal rabioso. Morales era la serpiente, el enemigo inteligente, pero el martillo era el perro loco que necesitaba ser sacrificado primero para poder concentrarme en la verdadera amenaza. Mis acciones en las almas me transformaron en una figura legendaria y controvertida. Para muchos residentes, yo era un mal menor. Me veían como el hombre que trajo orden donde antes había caos, que castigaba a los violadores y ladrones, que la policía ignoraba. Me llamaban el protector, me traían ofrendas, pedían mi bendición, me informaban sobre los movimientos de la policía. Pero para otros, especialmente para las familias que perdieron hijos en el fuego cruzado de mi guerra, no era diferente de El Martillo. Era solo otro narcotraficante, un señor de la guerra que pintaba su violencia con los colores de la justicia. Vivía en este limbo, aclamado como un santo por unos y maldecido como un demonio por otros. Sofía volvió a buscarme, esta vez con furia en los ojos. No traía preguntas, sino acusaciones. En sus manos, fotos de niños heridos, víctimas de una granada perdida en uno de mis enfrentamientos con el cártel de El Martillo. «Míralos, Rosario, míralos a los ojos y dime que tu venganza vale esto», gritó, su voz quebrada por el dolor y la rabia. Las imágenes eran cuchillos que perforaban mi conciencia. Mis justificaciones sonaron patéticas, incluso para mí.
Estaba tan enfocado en mis enemigos, en Morales y el martillo, que me volví ciego al daño colateral, a las vidas inocentes que estaban siendo destruidas en mi camino. La guerra de Rosario Pulgar ya no era solo mía. Fue esa noche, mirando las fotos que Sofía dejó, que tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Ya no podía luchar en dos frentes, desangrando a civiles en el proceso. Necesitaba terminar esta guerra y para eso uno de mis enemigos tendría que eliminar al otro. Mi plan era audaz y peligroso: manipular a Morales y a El Martillo para que se destruyeran en un enfrentamiento directo, mientras yo esperaría para aniquilar lo que quedara. Es un camino sin retorno, y sé que muchos de ustedes pueden cuestionar esta elección. Si has llegado hasta aquí, si te has involucrado en esta historia, que sepas que tu apoyo, tu suscripción, me ayuda a sacar esta terrible verdad. Es la prueba de que alguien entiende el peso de hacer lo impensable cuando ya no hay más opciones. El plan comenzó a tomar forma. Usé a mis informantes para filtrar información falsa a ambos lados. A El Martillo le susurré que Morales planeaba traicionarlo y entregarlo a las autoridades federales para limpiar su propia imagen. A Morales le falsifiqué pruebas de que El Martillo estaba a punto de exponer toda su red de corrupción a la prensa, usando a Sofía como canal. Planté la semilla de la desconfianza mutua, regándola con medias verdades y mentiras descaradas. Los estaba poniendo en rumbo de colisión, usando sus propias naturalezas, la brutalidad de uno y la paranoia del otro, como armas. Me convertí en un maestro de marionetas y los hilos estaban manchados de sangre. Mi propia paranoia, sin embargo, terminó salvándome. Noté que uno de mis reclutas más nuevos actuaba de forma extraña, haciendo demasiadas preguntas sobre nuestros protocolos de comunicación. El silencio quería ejecutarlo de inmediato, pero yo necesitaba pruebas. Le tendí una trampa, le di información falsa sobre un cargamento mío y observé. Horas después, una unidad de la policía de Morales intentó interceptar el cargamento fantasma. El traidor había mordido el anzuelo. Su ejecución fue pública, una fría demostración de poder para el resto de mi facción. No sentí placer, solo la confirmación de que la soledad y la desconfianza eran los únicos aliados en los que podía confiar verdaderamente para mantenerme con vida. Con la casa limpia y las piezas de mi juego mortal en su lugar, tuve la última reunión con mi círculo de confianza. En el mapa sobre la mesa tracé las rutas que Morales y El Martillo tomarían, llevándolos al punto de encuentro que había elegido para ser el escenario de su destrucción mutua. Un patio industrial abandonado en los límites de la ciudad. Mis hombres estaban posicionados, listos para actuar como la tercera fuerza, los verdaderos depredadores esperando que los dos gigantes se hirieran mortalmente. Mi transformación estaba completa. El sargento idealista que dudaba en romper las reglas se había convertido en un estratega frío, dispuesto a sacrificar a docenas para alcanzar su objetivo. Yo era el arquitecto de una masacre inminente. En la quietud antes de la batalla, mientras limpiaba mi fusil, encontré un pequeño llavero en el fondo de mi mochila. Era un ángel de metal que Javier llevaba para la buena suerte. Lo había tomado de sus pertenencias el día de la morgue y lo había olvidado allí. Sostener ese objeto frío en la palma de mi mano fue como recibir una descarga, una ola de recuerdos, de risas en la patrulla, de planes para el futuro me invadió. Por un breve instante, el dolor superó a la rabia. Esa guerra era por él, pero el hombre que la libraba era alguien a quien Javier apenas reconocería. Guardé el ángel en mi bolsillo. No me traería suerte, pero serviría como un recordatorio del precio que ya había pagado. La noche cayó sobre la ciudad, pesada y expectante. La radio comenzó a crujir con las comunicaciones interceptadas. Las fuerzas de Morales,
creyendo que se dirigían a arrestar a El Martillo, avanzaban desde el este. Los sicarios del Martillo, convencidos de que iban a una emboscada contra policías corruptos que los traicionaron, se movían desde el oeste. Se estaban canalizando hacia mi matadero. Desde mi puesto de observación, en un tejado distante, veía las luces de los convoyes acercándose, dos serpientes de acero y furia a punto de colisionar. El aire vibraba con la tensión. El telón estaba a punto de levantarse para el acto final de mi venganza. El primer disparo fue el detonante que incendió el patio industrial. Las dos facciones, sumergidas en la niebla de desinformación que yo creé, dudaron solo un segundo antes de entregarse a una orgía de violencia. Desde mi punto de vista elevado, observaba cómo mi plan se materializaba en destellos de fuego y gritos de agonía. Las luces de las patrullas cortaban la oscuridad, iluminando a hombres que, en otras circunstancias, podrían ser aliados, ahora aniquilándose con una furia ciega. El aire se llenó con el olor a pólvora y ozono, y el sonido de la batalla era como una orquesta caótica, con cada ráfaga de fusil y cada explosión sirviendo como una nota en la sinfonía de mi venganza. Yo era el director de ese infierno, y la función apenas comenzaba a alcanzar su clímax sangriento. Cuando el caos alcanzó su punto de ebullición, con ambos bandos sufriendo pérdidas significativas y sus líneas de mando deshechas, di la señal. Mis hombres, disciplinados y enfocados, emergieron de las sombras como lobos, atacando a un rebaño herido. No nos involucramos en la pelea principal. Ejecutamos nuestros objetivos con precisión letal, despejando el camino hacia mi verdadero objetivo. Mientras el silencio lideraba un equipo para eliminar a los tenientes de El Martillo y asegurar nuestro control sobre el perímetro, yo avancé con mi escolta personal hacia el centro del complejo. Me movía a través del campo de batalla que creé, un fantasma en medio del fuego, cruzado, con los ojos fijos en el único premio que importaba, la vida del comandante Morales. Mi camino, sin embargo, fue interceptado por la encarnación misma de la brutalidad. El Martillo, con el rostro cubierto de sangre y un fusil en la mano, surgió de detrás de un contenedor en llamas. Sus ojos me encontraron, y en ellos había un reconocimiento salvaje. No necesitaba explicaciones. Sabía que había sido manipulado. Nuestro enfrentamiento fue inevitable, una colisión de estilos. Él era la fuerza bruta, disparando sin control, rugiendo de odio. Yo era la precisión, moviéndome de cobertura en cobertura, usando el humo y el caos a mi favor. La batalla a nuestro alrededor se convirtió en un escenario secundario para el duelo personal entre el rey sádico del narcotráfico y el estratega que se atrevió a desafiar su trono. La fuerza bruta de El Martillo era formidable, pero su rabia lo hacía predecible. Avanzaba, esperando aplastarme con potencia de fuego, pero lo atraje a una trampa. Lo forcé a retroceder cerca de un conjunto de cilindros de gas industrial que habían sido perforados por balas perdidas. Mientras recargaba, disparé un único tiro preciso a la válvula de uno de los cilindros. La chispa de una granada cercana fue suficiente. La explosión resultante lo engulló en una bola de fuego, poniendo fin a su reinado de terror de forma espectacular y anónima. Me quedé de pie por un momento, mirando la pira funeraria de mi enemigo, sintiendo solo la frialdad de un problema resuelto. Un monstruo estaba muerto, pero mi cacería aún no había terminado. Con el camino despejado, llegué finalmente a la oficina improvisada desde donde Morales comandaba a sus hombres. La puerta se dio con una sola patada. Adentro, el hombre que una vez fue mi superior todopoderoso estaba acurrucado detrás de un escritorio de metal, su rostro pálido de terror, la radio en su mano emitiendo solo estática. El sonido de la batalla afuera parecía lejano, amortiguado. El universo se encogió para caber en esa pequeña habitación polvorienta. Cerré la puerta,
el clic de la cerradura sonando como la tapa de un ataúd. Ya no era un comandante, ni un policía. Era solo un hombre asustado, despojado de su poder y su arrogancia, enfrentando al fantasma que él mismo creó y que ahora venía a cobrar la deuda. Rosario, podemos llegar a un acuerdo, tartamudeó, el sudor corriéndole por la frente. Dinero, rutas, lo que quieras, podemos dividirlo todo. Sus palabras eran venenosas, un último intento de corromperme, de nivelarme con él. Caminé lentamente hacia él, mi arma apuntando a su pecho. «No quiero tus negocios sucios», dije, mi voz un gruñido bajo y controlado. «Quiero que digas su nombre». Me miró, confundido. «¿De quién?» Acerqué el cañón de mi arma a su cabeza. «Del hombre que enviaste a la muerte, de mi compañero. Di su nombre». El terror en sus ojos se mezcló con la comprensión. Sabía que no habría trato, solo un ajuste de cuentas. «Javier», susurró, el nombre saliendo de sus labios como una blasfemia. Era todo lo que necesitaba oír, la confesión final. Miré sus ojos suplicantes y no vi nada. Ningún rastro de remordimiento, solo el miedo abyecto de un animal a punto de ser sacrificado. No hubo un discurso final, ninguna declaración de justicia. Solo el cumplimiento de una promesa hecha sobre el cuerpo de un amigo. El sonido del disparo fue seco, final. El cuerpo de Morales se desplomó a un lado, sin vida. Y en el silencio que siguió, mientras el eco del disparo se disipaba, esperé sentir algo, alivio, triunfo, paz. Pero no llegó nada, absolutamente nada, solo un vacío vasto y gélido, más profundo que cualquier abismo que hubiera conocido. La venganza estaba completa, pero mi alma estaba en ruinas. Salí de la oficina y volví al campo de batalla. El tiroteo había cesado, reemplazado por los gemidos de los heridos y el silencio de los muertos. Mis hombres se movían con una eficiencia sombría, desarmando a los supervivientes y apilando los cuerpos de nuestros enemigos. El silencio se acercó, su rostro impasible como siempre, y solo asintió. «Se acabó, jefe, el territorio es nuestro». Miré la escena de devastación, las llamas que todavía lamían los restos de los vehículos, y no sentí nada. Yo era el rey de ese cementerio, el soberano de un imperio construido sobre cadáveres. La victoria tenía el sabor amargo de las cenizas que flotaban en el aire, y el silencio que siguió a la muerte de Morales era más ensordecedor que cualquier explosión. La guerra había terminado, pero la paz no llegó. Pasaron los meses. Me convertí en todo lo que un día juré destruir. El jefe del tráfico, el poder detrás de las sombras, el hombre al que todos temían. Desde mi oficina fortificada controlaba las rutas, la política, la vida y la muerte en la ciudad. El dinero fluía, la lealtad se compraba y el miedo era mi principal herramienta. Pero el poder que tanto busqué para garantizar mi seguridad se convirtió en mi prisión. Cada comida era probada por otra persona. Cada noche era una vigilia contra traidores potenciales. Cada rostro amigo era una máscara que podría esconder a un asesino. Había dominado el sistema, pero me convertí en su prisionero más solitario, atormentado no por mis enemigos, sino por el fantasma del hombre que solía ser. Una noche vi a Sofía en la televisión. Estaba informando sobre la nueva paz que se había instalado en la ciudad. Una paz mantenida no por la ley, sino por el monopolio de la violencia de una única facción. Habló de cómo la brutalidad caótica de antes había sido reemplazada por una opresión organizada y eficiente. No dijo mi nombre, pero sus ojos, llenos de una profunda tristeza, parecían mirarme directamente a través de la pantalla. En sus palabras, escuché mi veredicto final. No había limpiado la ciudad. Solo había cambiado un tipo de monstruo por otro. Para el mundo, para la única persona cuya opinión todavía me importaba, yo era la enfermedad que creía estar curando. Estoy solo ahora, en mi oficina en lo alto del edificio más alto,
mirando las luces de la ciudad que sangró por mí. Las luces brillan como diamantes esparcidos sobre un terciopelo oscuro, indiferentes a lo que sucede en sus calles. En mi mano sostengo el pequeño ángel de metal de Javier. Ya no me parece un símbolo de suerte o protección, sino un trozo de plomo frío, el peso muerto de una promesa rota. Gané la guerra, vengué a mi amigo, construí un imperio. Tengo todo el poder que un hombre podría desear, pero perdí lo único que realmente importaba, a mí mismo. Soy un rey en un trono de soledad, gobernando un reino de arrepentimientos, para siempre prisionero de mi propia victoria. Esta es mi historia. No la cuento para buscar perdón, pues sé que no lo hay para mí. La comparto como una advertencia, un mapa del camino que lleva a un hombre de bien al abismo. La venganza es un fuego que lo consume todo, principalmente a aquel que la empuña. Agradezco a cada uno de ustedes que ha escuchado hasta el final, que ha sido testigo de mi caída. Si mi confesión ha servido de algo, que sea para mostrar el precio de la justicia cuando se pierde en el odio. Suscribirse y apoyar este espacio es la única forma de garantizar que voces como la mía, venidas de la oscuridad, continúen siendo escuchadas, para que quizás otros no cometan los mismos errores. El silencio es lo que permite que los monstruos prosperen, tanto afuera como aquí adentro.